Muy buenas noches, bienvenidos al segundo programa de Desafío 2016 aquí en la pantalla de C5N. Lo que vas a ver ahora es un juego para chicos. Tenemos aquí a Leo. Leo es de República Rasti. Nos va a acompañar durante todo el programa, Leo, construyendo una vivienda. Eso que es un juego para chicos es lo que muchos grandes quieren tener y no pueden. Y por eso el desafío 2016 que vamos a tratar hoy aquí en el programa es el déficit habitacional. A medida que transcurren los días y nos vamos acercando al 9 de agosto, a las fechas de las primarias, a la fecha de las PASO, estoy cada vez más convencido de la utilidad de este programa que, como les contaba el jueves pasado, tiene como propósito presentar lo que nosotros consideramos son los principales desafíos que va a enfrentar quien dentro de 140 días exactamente se coloque la banda presidencial, que como les decíamos, le explicábamos y lo fundamentábamos el jueves pasado, pesa mucho por las responsabilidades que conllevan colocarse esta banda. ¿Y por qué digo que estoy convencido de la utilidad de este programa? Porque a medida que pasan los días, queda en evidencia la resistencia de los candidatos a profundizar, a desmenuzar, a ir más concretos, a ir al detalle de las propuestas. Tenemos a Daniel Scioli, que en los spots habla de victoria, pero en cuanto a definiciones precisas, hasta el momento ha habido muy pocas. Mauricio Macri, es cierto que después de la muy magra victoria y sorpresiva para casi todos del domingo pasado, nos ha dado algunas definiciones. Ha dicho Mauricio Macri que no va a reprivatizar YPF, que no va a reprivatizar aerolíneas, que no va a reprivatizar el sistema previsional, volviendo a las AFJP. Dijo también que va a mantener el programa de asignación universal por hijo. Y hoy Horacio Rodríguez Larreta agregó que va a mantener el fútbol para todos, aclarando que sin propaganda política en los entretiempos. Ahora, fíjense ustedes, Macri dijo lo que no va a hacer, pero hasta ahora no dijo qué sí va a hacer, y mucho menos dijo cómo va a hacer lo que aún no dijo que va a hacer, ¿se entiende? Es cierto también que, si seguimos en la lista, son 13 por el momento los precandidatos que se van a presentar a las PASO, después de lo cual se calcula que quedarán 4 o 5 candidatos. Cuando uno continúa, es cierto que Margarita Stolbizer, Sergio Massa, Ernesto Sanz, De la Sota, Víctor de Llenaro o los 4 candidatos que van a disputar en 2 internas en las listas de izquierda, son mucho más concretos. Nos dan más definiciones en detalle sobre las propuestas con las cuales quieren conquistar votantes. Ahora, también es cierto que cuando uno mira, cuanto mayor intención de voto tiene, por el momento lo que tenemos para guiarnos son las encuestas, a mayor intención de voto, menos definiciones. A menor intención de voto, más abajo en las encuestas, hay más definiciones. Por eso decía que estoy convencido cada día más de la utilidad de este programa, porque el desafío que tenemos nosotros es tratar de averiguar cuáles son los detalles de la manera más profunda posible de los desafíos que va a enfrentar el que se ponga el 10 de diciembre, el que se coloque esta banda. Hoy va a estar aquí Margarita Stolbizer, la candidata del Frente Progresistas. Con ella, a ella le vamos a preguntar cuáles cree que, según ella, son los principales desafíos 2016. Vamos a tener también una charla con Alejandro Dolina. Con él también vamos a preguntarle cómo vive este momento electoral, qué ve
para 2016, que ve además él cómo se ve en 2016, con qué proyectos está, además de con su consabido éxito de 30 años con La venganza será terrible en radio. El jueves pasado, el informe con el desafío fue qué va a pasar, cómo piensan enfrentar el problema con el dólar, la restricción o el mal llamado cepo, como creo que fundamentamos el jueves pasado. Y te enteraste, hay candidatos que van por una salida más de shock, otra más gradual, no se animaron todavía a definir algo que es muy delicado, hablar si van a devaluar o no van a devaluar. Fue una semana esta muy caliente con el dólar en el mercado marginal, en el mercado negro, un poquitito más tranquilo y descomprimido ayer y hoy. De todas maneras, un problema. Hoy nos vamos a dedicar a lo que mostramos al comienzo. Eso que es un juego para niños, y no tan niños, porque en realidad después se van a enterar que Leo de la República Rastri, de niño, no tiene nada, es un fanático de ese juego. Pero bueno, eso en un ratito. Nos vamos a dedicar a tratar de otro de los desafíos, el déficit habitacional. Invito a Mauricio. Tengo este casco. Hola Mauricio, déjame primero. Leo. Vamos a trabajar. Con el casco, por lo menos, sé que te lo pones. Tenemos aquí las RT del programa. El jueves pasado presentamos a Javier Leukovich, una joven realidad, promesa de Página 12. También es parte del equipo Mauricio Gianbartolomei, redactor del diario La Nación. Y con Mauricio preparamos el informe sobre déficit habitacional. Con Mauricio compartimos algo que es por lo cual me parece que nos están aquí haciendo una broma la gente de producción. Te cuento que mis amigos de River están contentos con eso. Tus amigos de River están contentos. Mis amigos de River también están contentos, pero nosotros dos como hincha de Boca, no. Para nada. Lo tenemos a Esteban Talpón, el coordinador de producción que es hincha de River y aprovechó para gastarnos una broma. ¿Están contentos después de cuántos años? 19. 19 años que nos llega a una final. La verdad, con una mano en el corazón, esto es periodismo verdad, no puedes mentir. ¿Vas por Tigres o vas por River? ¿Tenés ese falso nacionalismo, no, que es un equipo argentino? Te lo contesto fuera. ¿No te animás? No me animo. ¿No te animás así que vas por Tigres? Bueno, ¿Y vos? Yo voy por Tigres, okay. Sí. Si no voy a ser políticamente correcto, quiero que pierda. Sí, es así. Los hinchas de Boca somos así y creo que los hinchas de River también. Fuera de broma, ¿por qué tenemos, Mauricio, el estadio de River ahí detrás nuestro? Esta imagen nos sirve para graficar, Marcelo, lo que es el déficit habitacional en la Argentina. Imagínate 200 estadios de River, uno al lado de otro, llenos, colmados. Esa es la cantidad de gente que en la Argentina tiene algún tipo de déficit habitacional. Estamos hablando alrededor de 12 millones de personas que en aproximadamente 3 millones de hogares sufren algún tipo de déficit habitacional. Cuando hablamos de viviendas, de hogares, hacemos mención a las viviendas de villas, de asentamientos, también las viviendas de las familias de clase media, porque el déficit habitacional no solo se ve en villas, asentamientos o barrios populares. Es una problemática que en Argentina sufre el 25% de las viviendas. Hay que hacer una salvedad. Hay dos tipos de déficit habitacional. El cualitativo, que habla de, o que se refiere a la calidad de la vivienda y no a la vivienda en sí, no a la vivienda construida. Y el déficit cuantitativo, que sí hace referencia a la cantidad. Para suplir este déficit habitacional en Argentina existen lo que se llaman las soluciones habitacionales, que son todos los conjuntos de soluciones que el Estado, a través de los planes federales o los créditos hipotecarios, habilita para proveer de vivienda. Y en estas épocas de inestabilidad, más planes federales o provinciales en algunos casos, muy poco crédito hipotecario, que se explica por las dificultades de tener financiamiento en una economía con inflación. Exactamente. Los créditos hipotecarios de los bancos privados son de aproximadamente el 3%. Lo que te decía de las soluciones se refiere a todo. Una falla estructural en una vivienda y es arreglada. Solución no es solo construir una vivienda nueva. Exactamente. Se habla de todo, de mejoras en las estructuras
dañadas y construcciones nuevas, viviendas nuevas. A eso se le llama soluciones habitacionales, que en la provincia de Buenos Aires, en los últimos 10 años, se calcula que hay unas 95.000 en todo el territorio bonaerense. ¿Por qué nosotros creemos que el déficit habitacional es uno de los principales desafíos 2016? Además de lo contado recién por Mauricio, en el diagnóstico están las razones. En la década del 80, Roberto Galán preguntaba a sus invitados: ¿usted es propietario o alquila? Si aquí estuviera alguien a punto de ser desalojado, iniciaríamos una campaña a favor de el antidesalojo. Exacto. Que es una cosa terrible. 3 décadas después, no son tantos los que se quieren casar, pero aún son muchos los que esperan una casa propia. La falta de viviendas sigue afectando en la Argentina a 3.100.000 familias. Es un drama que sufren 1 de cada 4 hogares. La gente que vive en casas precarias, en villas, en ranchos e inquilinatos, alcanzaría para llenar 200 estadios de River. Esto pasa a pesar de que desde el año 2003 el Estado Nacional brindó asistencia a más de 1 millón de familias, a través de créditos para la construcción, refacción y ampliación. Según cifras oficiales, en los últimos 10 años se hizo tanto como en los 25 años anteriores. Hoy le estamos entregando las casas para que salgan definitivamente de la villa. 36 familias. Para este año, el Ministerio de Planificación tiene previsto destinar 9.500 millones de pesos al Plan Techo Digno, 3.500 millones de pesos al mejoramiento habitacional, 3.200 millones de pesos al programa de fortalecimiento comunitario y 1.642 millones de pesos a la urbanización de villas y asentamientos. Además, a través del Plan Procrear lanzado en 2012, ya se levantaron 170.000 viviendas nuevas en todo el país. Pero se estima que cada año hay 120.000 familias que se suman a la lista de quienes necesitan tener una casa propia. Parece que el problema crece más rápido que cualquier pretendida solución. En diciembre de 2010, este drama tuvo su pico de violencia, cuando habitantes de la Villa 20 tomaron el Parque Indoamericano para reclamar viviendas sociales. La toma terminó en represión y la represión terminó con 2 muertos. Algo similar pasó en el asentamiento luego llamado Papa Francisco. Otra cara del mismo problema. Mientras hay 750.000 viviendas desocupadas, se calcula que hay alrededor de 6 millones de inquilinos. ¿Qué dirán los candidatos y sus asesores? ¿Qué hará el próximo gobierno? Se hizo mucho, pero el problema sigue siendo enorme. En minutos la segunda parte del informe con las propuestas, con el futuro, pero recién terminaba la primera parte que eran los candidatos. Estamos aquí con Margarita Stolbizer. Gracias por venir, Margarita. Del Frente Progresista, después vamos a charlar con ella en general sobre los temas, pero quería, aprovechar. ¿Qué tiene para decir el Frente Progresista sobre este problema? Que se ha hecho mucho menos de lo que se dice. Solamente pensando en el Plan Procrear 2012-2016 tenía una previsión de 400.000 viviendas, estamos en el 20% de ejecución. Del proyecto de presupuesto anualmente 2014 se ejecutó menos de la mitad también. Entonces a veces no es solamente la asignación de recursos que se plantea, sino cuánto efectivamente se invierte.
La otra cuestión además es la diferencia que existe siempre en cuántos son los recursos que se asignan presupuestariamente, el aumento año tras año. Cuando uno mira el gasto social, la diferencia entre el presupuesto 2014 y 2015, tanto en el tema de vivienda como en el tema salud, educación, seguridad, nos vamos a encontrar que el presupuesto aumenta siempre menos que la inflación oficial prevista en el presupuesto. En el último, en cambio, el equipamiento militar, compra de armamentos para un país que no tiene conflicto a la vista fue de 249% en el presupuesto. Entonces hay que mirar también este tipo de déficit sobre la luz de cuánta es la cantidad de recursos que se asignan al presupuesto a una y otra cosa. Y el otro tema, me parece que Mauricio marcaba muy bien, es que cuando uno habla del déficit de vivienda no habla solamente de la cantidad de viviendas que faltan, sino del problema grave que tenemos de infraestructura física. Nosotros tenemos millones de personas que todavía toman agua contaminada porque no tienen agua potable, no tienen cloacas. En un país que ha crecido a tasas extraordinarias, si hay un déficit enorme que existe hoy es en la calidad de la vivienda. Y también eso hay que medirlo y compararlo. Nosotros hicimos una denuncia hace pocos meses atrás sobre la cantidad de dinero que se ha destinado, por ejemplo en Avellaneda, lo que se llama la construcción de una mega torre de comunicaciones, presupuestada durante varios años en cientos de millones de pesos. Se han pagado ya 45 millones de pesos y a unas cuadras de ahí está la cuenca Matanza-Riachuelo, que afecta a 5 millones de personas. En Villa Inflamable, por ejemplo, la mitad de las personas que viven ahí tienen un familiar que tiene problemas de salud como consecuencia de la contaminación que hay en ese lugar. Después seguimos charlando sobre los desafíos que nos esperan. Decía que me llamaba la atención, decía lo mucho que se hizo y lo muchísimo más que falta. Y el problema es que recién veíamos, 120.000 familias requieren un hogar nuevo cada año. Mauricio. Sí, hay tomando los datos del censo entre 2001 y 2010, de los dos censos, en la Argentina en promedio bajó casi el 7% de déficit habitacional, en promedio. Pero de todas formas sigue siendo del 25%, es un número bastante elevado. El problema más grande los tienen las provincias del norte. Formosa, por ejemplo. Estamos viendo en pantalla. Un poquito más de un hogar cada dos sufre de déficit habitacional. Formosa, decíamos, 55,78%. También vemos Santiago del Estero, un hogar de cada dos, 51,35%. El norte del país tiene padecimientos de infraestructura enormes, ¿no? Muy por encima de lo que es el promedio nacional. Un poquito por debajo, Chaco con casi el 49%, y más abajo Misiones y Salta, 43 y 42% respectivamente. Pero las 5 provincias del norte más o menos están en la mitad de sus hogares con algún tipo de déficit habitacional. Entre las provincias que bajaron el déficit, la que más bajó el déficit fue Chubut, en 10 años casi el 13%. Hoy está en un 16%. Y la jurisdicción, la ciudad de Buenos Aires, es la que menor déficit habitacional tiene, 13,14%. La ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires, pero la salvedad es esta: entre 2001 y 2010 es la que menos redujo su déficit, apenas 0,88%. Lo más importante es lo que viene ahora. Segunda parte es el esfuerzo del equipo para, bueno, tratar de averiguar y mostrarte a vos cuáles son las propuestas, cuáles son los planes para enfrentar, para resolver, o al menos para atenuar el déficit habitacional, el desafío 2016. El futuro. Claramente uno de los puntos para hacer viviendas es el financiamiento, y entendemos que herramientas como Procrear, profundizándolas, invitando al sector privado, a la banca privada, a los ahorristas privados, entendemos que es una herramienta para acceder al crédito hipotecario y a la construcción. Es un déficit que hay que encararlo desde varios puntos de vista, no solamente desde la cuestión de la falta de viviendas o de casas para las familias,
sino también como una cuestión más vinculada al urbano, porque la construcción de viviendas depende en gran medida, obviamente también, del acceso al suelo, del acceso a los servicios, del acceso a los equipamientos sociales, a las infraestructuras. En términos de vivienda estamos planteando crear 1.200.000 viviendas en los próximos 4 años. Nosotros planteamos armar un banco social de tierras, tomar toda la tierra fiscal, identificar la que se puede construir y a partir de ahí hacer construcción de vivienda. La construcción de vivienda es una herramienta de activación económica. Lo que habría que hacer es que ese esfuerzo, una vez pasada la emergencia, ese esfuerzo tiene que estar vinculado a la generación y crecimiento de ciudades sustentables. Hoy por hoy es solamente, digamos, estamos en la etapa del manotazo de ahogado. Bueno, nosotros hablamos de la puesta en marcha de una comisión de emergencia habitacional que tome la implementación del conjunto de los elementos a tener en cuenta para dar solución al problema de la vivienda. Los países ya desarrollados, donde han tenido un incremento importante de su producto y su actividad económica, el 20-25% de su PBI lo explican los créditos hipotecarios. Esto significaría que durante 11 años Procrear debería sostener los ritmos de inversión que tuvo en los últimos años para lograr ese objetivo, con lo cual entendemos que es una solución y que tiene que ir madurando con el tiempo. El Plan Procrear ha sido una buena iniciativa, ha tenido poco impulso en términos de que por sorteo van saliendo algunas experiencias. Claramente continuaríamos. Creo que el Plan Procrear y el Plan Federal de Vivienda que se construyeron en su momento son una base para trabajar. En el caso del Plan Procrear hay que extenderlo. Hay que tener en cuenta que adicionalmente a eso hay que tener una política muy fuerte urbanística para que el acceso al suelo sea un acceso equitativo para toda la familia. Sobre todo me parece que hay que cambiar el paradigma. El paradigma hoy está puesto en la vivienda individual con lote. ¿Por qué? Porque los técnicos entienden que es la única solución, o la más sencilla, en la que el depositario de la vivienda tiene posibilidad de ampliación, de crecimiento, con esfuerzo propio. Un impuesto a la vivienda ociosa, sobre todo a los que son propietarios de más de 3 viviendas, de forma tal de aumentar sustancialmente la oferta. Porque vos fijate el contraste, estamos diciendo que el déficit es de 1,5 millones y estamos diciendo que hay 950.000 inmuebles que no están ocupados. Y para cerrar, gracias Mauricio, para cerrar el contraste, mientras nosotros hablamos de déficit de vivienda, 200 estadios de River pueden llenarse con la gente que lo padece, hay una tremenda especulación en estos momentos de compra de departamentos y construcción de edificios de gran valor, con gente que tiene mucho dinero y que no tiene alternativas para hacerlo, y eso además encarece el suelo. Da para charlarlo más a fondo.